Y usted sabe que él tuvo el triste privilegio de advertirnos hace un tiempo cuando hablábamos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, en realidad esta invasión de Rusia a Ucrania, que podía venir luego un segundo paso y que se viera involucrado Israel. Es experto en temas de seguridad y militares, el ingeniero Ricardo Runza. Ricardo, difícil decir buenos días en estas épocas. Buen día, Miguel. Buen día a toda la audiencia de Radio High. Y es correcto, son momentos muy tristes para todos, y en especial para todos aquellos argentinos que hoy están involucrados en esta situación. Ricardo, yo decía, y es bueno que puedas recordar cómo y por qué planteaste que el escenario de guerra que se estaba dando entre Rusia y Ucrania podía luego incorporar a Israel y el Medio Oriente. Porque pienso que la guerra es como dice Clausewitz, política por otros medios, pero siempre es política. Y uno de los elementos que hacían vislumbrar que esta guerra no iba a tener un solo campo de batalla es lo que realmente creo que está pasando y que pocos están encarándolo en esta situación. Precisamente la semana pasada, con un prestigioso analista norteamericano, hablábamos sobre esta cuestión, ¿no? ¿Está Israel en una nueva guerra o estamos en una guerra que tiene dos frentes de batalla? Mm. Ese es el punto, porque cuesta pensar que esta situación hoy en Medio Oriente no tenga un gran beneficiario que no sea Rusia. Abrirle frentes a Estados Unidos y a la OTAN es uno de los objetivos estratégicos de Putin. De hecho, debilitar el apoyo de la OTAN a Ucrania y a los objetivos que persigue Putin allí es uno de sus principales fines. Y esta situación permite, en cierta medida, abrirle un nuevo frente de batalla, un nuevo escenario de guerra a uno de sus rivales, al país con el cual la guerra se está llevando a cabo allí en Ucrania. Razón por la cual que este conflicto tiene una arista tan complicada que definir la posición de Israel frente a lo que le viene por delante es una situación de encrucijada. Pensemos un instante, porque todo el mundo ha hablado con mucha facilidad de que la falla de inteligencia del gobierno israelí fue tremenda. ¿Por qué no pensar que fue exitosa la contrainteligencia de Hamas? Y aquí viene otra cuestión que es más importante, que es lo que a mí realmente pensaba cuando ustedes me hicieron alguna vez una entrevista de hace tantos meses atrás, sobre la cual yo hablaba sobre esta situación. Pregunto, si Hamas fue exitoso en su contrainteligencia, ¿Irán es exitoso en su contrainteligencia hoy? ¿Tiene poder nuclear Irán? Meses atrás yo sostenía que Irán no era un aliado de Rusia en la guerra contra Ucrania por nada, y que el elemento fundamental de la alianza de Rusia con Irán es precisamente la provisión de armamento nuclear. Y yo me pregunto, ¿es el embajador Grossi, nuestro embajador argentino a cargo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, quien puede ser engañado a través de la contrainteligencia iraní? Como ustedes pueden ver, la situación es altamente difícil y no hay eslabones sueltos, no son situaciones que uno pueda percibir que son aisladas. Aquí hay una concatenación. Lo que has dicho es tan claro, de alguna manera lo veníamos sosteniendo en estos días, incluso en esto que has dicho, ¿no? De debilitar desde Rusia tanto a los Estados Unidos, abrir otro frente y a la OTAN, preocupado hoy por el Medio Oriente, y a la opinión pública internacional. Es, digamos, como que la guerra en Ucrania, la invasión rusa, los bombardeos permanentes han desaparecido como foco de la atención
y hoy todos miramos solo al Medio Oriente. ¿Beneficiado quién? Obviamente Rusia. Digo, como venís diciendo, acá nada es tan casual, hay que mirar el bosque y no solo el árbol, ¿no? Exacto, por eso mismo en esa entrevista que vos me hiciste, yo ponía en duda si la neutralidad de Israel en el conflicto de Ucrania iba a serle útil. Y yo pienso que lo que ha ocurrido aquí está demostrando que fue un error. Eh, es una situación sumamente compleja porque uno puede hablar desde la comunidad, desde la comodidad de Buenos Aires a miles de kilómetros de donde están ocurriendo los hechos. Ujú. Y obviamente que yo aquí no dispongo de información de inteligencia privilegiada, pero sí capacidad de análisis. Y en este análisis uno lo que mira a través de la niebla, de los hechos, es que es imposible que esto no pueda tener una concatenación. Mm. Claro está que en una guerra hay voluntades en pugna y cuando una voluntad promueve una acción, hay una voluntad contraria a ella. Y es evidente que los Estados Unidos han tomado una decisión muy fuerte. El envío de portaaviones, buques y de la presencia militar tiene como objetivo fundamental tratar de disuadir que este escenario dentro de la, para mis criterios, dentro de la misma guerra, se siga expandiendo. Ujú. Porque lo principal objetivo debería ser la limitación del conflicto, Y, den- tenerlo limitado a gas. y dentro de esa disuasión está el factor Hezbollah en el norte, que significa de manera directa, más directa aún Irán, y que significa también el Líbano, y significa todo un escenario global mucho más complejo, ¿no? Ahí es el punto, y acá es mi preocupación como argentino, porque ese es lo que estás hablando. Un debilitamiento de la Unión Europea significa una guerra interna en la Unión Europea. Una intifada en las principales ciudades europeas sería un escenario catastrófico para la Unión Europea y para la OTAN. Imagínense en esta situación en Francia, en Alemania, el mismísimo Reino Unido. Acciones que hoy lo vemos como lobos solitarios, pero si imagínense si esta situación tuviera un desenlace mucho más sangriento dentro de Europa. Todo se minaría en cuanto a las capacidades de apoyo que se le podría dar a Ucrania y frente al frente ruso, por así llevarlo a cabo. Las presiones sobre Ucrania y la negociación para que desistiese de su acción bélica serían terribles. El mismo Estados Unidos pondría a prueba todo su liderazgo mundial, porque hoy Estados Unidos enfrenta varios escenarios. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera capacidad bélica de Estados Unidos para enfrentar distintos escenarios de guerra, distintos frentes de combate? Y aquí viene un tema que nos atañe a nosotros, porque ya hemos sido víctimas del terrorismo islámico. Y nosotros tenemos objetivos de argentinos que pueden ser víctimas del terrorismo islámico. Si esto tiene una escala global, como vos mencionabas, nosotros no estamos fuera de este contexto porque de hecho tenemos muertos argentinos y tenemos rehenes argentinos que están en manos de Hamas. Y aquí quiero destacar algo, que la Argentina ha tenido una posición ambivalente y laxa, porque no es solamente una cuestión de haber enviado aviones a rescatar personas que querían salir del territorio israelí. Nosotros tenemos severos problemas de seguridad y vulnerabilidades enormes y hasta hemos tenido un dirigente político del máximo nivel en Bolivia apoyando a Hamas de manera abierta y no hubo una sola queja de la Cancillería Argentina al gobierno nacional de Bolivia sobre este hecho. Tampoco conocemos si ha habido, de hecho, negociaciones férreas por parte de la Cancillería y el Ministerio de Defensa argentino como mínimo con sus pares de Bolivia, de Paraguay y de Brasil para poder minimizar cualquier actividad del terrorismo en esos países que puedan atacar a nuestro país y a la comunidad judía de nuestro país. Me parece que pensar que colocar agentes de policía frente a una sinagoga, eso no es ninguna custodia, más bien es un circo montado, porque la seguridad frente a los hechos que muestran los tiempos de hoy, demuestra que un ataque de terrorismo no va a suceder exactamente como ocurrieron en la década de los 90, va Ujú. a ser diferente.
Entonces uno se pregunta, ¿qué capacidad de intersección de drones tenemos? ¿Qué capacidad de poder minimizar un ataque terrorista en serio en Buenos Aires podemos tener hoy? Y la pregunta es, no tenemos ninguna. Y además, De Ricardo, ahí mi preocupación. y agregando, como dijiste, esta política ambivalente, entre otras cosas, recordando el episodio muy reciente del famoso avión iraní, cómo se lo trató acá, cómo se lo trataron en otros países de la región, y saber si es que hicimos algo o no al respecto a posteriori. Uno presiente que muy poco, por decirlo menos. Y quiero agregarte un último factor, lo que has dicho todo es tan valioso. En esta nueva geopolítica y en esta confrontación que se está dando a gran escala, hablamos de Rusia, hablamos de Irán, hablamos obviamente del Medio Oriente, del Hamas, Hezbollah, pero nos falta un factor que silenciosamente está ahí y que me parece que articula mucho de lo que pasa, que es China, obviamente, y que tiene que ver con esta intención de esta bipolaridad, por decirlo así, o multipolaridad que se plantea hoy. Sí, bueno, China es un actor importante en la comunidad. Me imagino que es un actor que sabe perfectamente lo que nosotros desconocemos y qué es lo que está ocurriendo en las entrañas del poder dentro de la comunidad internacional. China juega a sus propios intereses, tal como lo hace con Rusia y tal como hace con Irán. Irán es un proveedor de energía de China y es un aliado de China. De hecho, integran los BRICS. Y aquí está la magnitud del error estratégico de este gobierno que ha puesto a la Argentina en una asociación que no tenemos nada que ver con nuestros factores culturales y con las comunidades que viven aquí en nuestro territorio, con nuestros compatriotas. Es realmente denigrante que nuestro gobierno integre cualquier asociación que esté Irán. Es inaceptable, completamente inaceptable. Y estas son las circunstancias que rodean el hecho. Ahora bien, quiero aclarar algo. Todo este análisis que hemos desarrollado y esto que hemos comentado aquí, no es una teoría de conspiración, de ninguna manera. Es parte de un análisis de algo que es posible y que tiene alto grado de probabilidad de ocurrencia. Por supuesto que no tenemos pruebas, porque a estos niveles y a tantos kilómetros es imposible que nosotros podamos tener pruebas de que lo que acabo de decir es tal cual lo que sucede. Pero los elementos que están a disposición de todos nos permiten pensar que lo que está aquí sucediendo no es un hecho aislado, sino es algo concatenado, reitero, y que puede ocurrir cosas peores. Ingeniero Ricardo Runza, como dije, usted anunció que esto se podía dar y los hechos lo confirman. Por eso escucharlo con mucha atención es necesario. Ojalá lo que nos ha dicho hoy también lo hagamos escuchar entre aquellos que tienen que tener responsabilidad de poder leer correctamente este tablero de operaciones tan complejo, dinámico y donde nada es producto simplemente de la casualidad. Gracias y un abrazo grande y mejores noticias pronto. Gracias igualmente, un abrazo. El ingeniero Ricardo Runza, experto en temas militares, hace un tiempo ya nos decía, después de la invasión de Rusia a Ucrania, cuidado, que Israel puede ser el próximo objetivo.